misión en cualquier parte del día, Dios, durante la semana, Dios, que pueda, Dios, recibir esta palabra, Dios, y este conocimiento, Dios, para su vida, Dios, y para que pueda ayudarles a otros, Dios, a llevarlos, Dios, por el camino tuyo, Señor. Permite, Dios, que podamos ampliar nuestro conocimiento, nuestra mente, Dios, y danos sabiduría, Dios. Expande, Señor, nuestro territorio, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Así que, rápidamente quiero decirles felicidades a todos los hermanos que están acá. Felicidades a todos los hermanos que están online, que están entregando sus trabajos a tiempo. Quiero decirles que nuestro propósito no es fracasarles a ustedes, sino nuestro propósito es que usted aprenda de la palabra y simplemente usted escriba, ¿verdad? En sus asignaciones que se le han dado es para que ese conocimiento usted lo plasme. Yo no sé cuántas de esas personas de ustedes, ¿verdad? Cuando usted escribe o usted lee, usted aprende. Amén. Por eso esa es la importancia, ¿verdad? De cuando escuchamos a maestros y nos dan asignaciones. Y eso era una cosa que yo siempre discutía con mi papá. Mi papá estuvo 30 años en el magisterio como maestro de escuelas intermedias y superiores allá en Puerto Rico. Y siempre yo le decía, pero para qué vamos a hacer asignaciones, y él me explicaba y me explicaba todo esto que estoy diciendo en esta noche. Entonces, quiero que ustedes sepan que en el día de hoy terminamos ya, gracias al Señor, terminamos nuestra primera clase, que es simplemente una introducción a la Biblia. La próxima clase que vamos a estar comenzando la semana que viene, déjenme buscarlo por aquí rapidito, un momento. La próxima clase es geografía, para asegurarme. Es geografía bíblica. La próxima clase que vamos a estar comenzando se llama geografía bíblica y es 3 créditos. Nos estamos enfocando en las primeras clases, las primeras 1, 2, 3, 4, las primeras 5 clases son del Antiguo Testamento. La primera fue la introducción a la Biblia que la terminamos hoy, la próxima será geografía bíblica. La próxima será Pentateuco, la de arriba será libros históricos y la próxima libros poéticos. Luego que se termine esa clase, viene el Nuevo Testamento. Lo próximo sería consejería cristiana, que son como 5 clases. Luego de historia de la iglesia, luego la de liderazgo y estudios apostólicos. Amén. Así que qué bueno que están estudiando y ya pronto se van a graduar. Amén. Sigan hacia adelante, sigan perseverando, porque cuando uno en la vida, uno se sacrifica, ¿verdad? Cuando uno en la vida, uno lucha por las cosas que uno desea en la vida, tú las vas a lograr y te sientes bien cuando usted las logra. Yo no sé cuántos había experimentado, ¿verdad? Fueron a la escuela y pasaron de grado y se sentían como que pasé las clases. Qué bueno, ¿amén? Así nos sentimos todos, ¿amén? Así que vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Vamos a estar hablando de cómo se llevó la palabra de Dios, ¿verdad? Específicamente en África, y nos quedaba África, y nos quedaba el otra América del Sur y las islas del Pacífico. Así que vamos a tocar eso bastante, ¿verdad? En una hora en el nombre del Señor. Así que es una gran bendición. Es una gran bendición saber que gente como usted y como yo viven apasionados por la palabra de Dios. Amén. Diga, usted no tiene que decirlo, pero qué bueno se siente usted vivir y yo vivir apasionado por la palabra de Dios. Amén. Mira, África llegó a la mayoría de edad como continente más tarde que otras regiones del mundo. La traducción de la Biblia tardó en llegar allí. Cuando se organizó la sociedad bíblica británica y extranjera, había porciones de las escrituras en solamente 4 lenguas africanas. En otras palabras, la Biblia no era completa cuando llegó a África. Solamente había porciones de la Biblia. ¿Y qué son porciones de la Biblia? Son
tal vez algunas páginas de la Biblia, algunos, ¿verdad? Tal vez algunos capítulos del Evangelio de Juan o de alguna parte de la Biblia. Eso era lo que tenía, ¿verdad? Cuando llegó la sociedad británica y cuando llegó la palabra de Dios allá a África. En el año 1876, para las personas que les gusta escribir, el número había pasado de 50 y para el 1938 había llegado a cerca de 350 porciones de la palabra de Dios. Ok, en el año 1876 el número había pasado de 50 porciones de la palabra. Y para el 1938 había llegado casi cerca de los 350 porciones de la palabra. Y hasta el día de hoy, ahora mismo, hay muchas lenguas africanas que no se ha traducido la palabra o la Biblia, la palabra de Dios completamente, hermano. Esto es algo tremendo. ¿Por qué? Hay aproximadamente 366 dialectos solamente del Bantú. ¿Ok? Bantú se escribe B-A-N-T-U. Y esta es solamente una de las 5 familias de las lenguas africanas. O sea que las lenguas africanas se basan en cinco familias. Y una de estas 5 familias se llama el dialecto del Bantú. Y de esos son 365 solamente del Bantú. Ya usted se puede imaginar que esa gente necesita la palabra de Dios. Amén. Por eso es que el continente africano y la gente de África y la palabra de Dios dice que Él vendrá cuando todo el mundo le conozca, cuando todo el mundo sepa de Él. Pero ¿cómo van a saber de Él si ni siquiera viene la palabra de Dios? Amén. Por eso es muy importante que sepamos, ¿verdad?, lo que está pasando en el mundo alrededor de nosotros. ¿Ok? Entonces, Samuel Swerner, lo puede escribir por él, Samuel Swerner se escribe S-W-E-R-N-E-R. Él era la autoridad principal sobre misiones entre los mahometanos y cuenta de la visita de un colportor a Somalilandia en el este de África. Después dice 40 años más tarde fue allí otra persona, ¿verdad?, con esta bendita misión. Él encontró un árabe anciano con una historia que todavía guardaba una Biblia en arábigo que había comprado de su primer colportor y que todavía oraba el Padre Nuestro. Dice la historia que después de 40 años no había olvidado el mensaje del Evangelio. Alguien le había enseñado, él había comprado esta Biblia y alguien le enseñó el Padre Nuestro y después 40 años más tarde él no se había olvidado de ese mensaje. Podrían presentarse casos así cada día de cada continente de este poder que tiene la palabra impresa para salvar a los hombres del poder del verbo viviente. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra tiene un efecto que usted y yo muchas veces no podemos hacer. La palabra de Dios en sí misma tiene poder. Amén. Yo no sé si yo les dije anteriormente, ¿verdad?, que muchas veces la gente solamente con un versículo de la Biblia, mucha de la gente solamente con un versículo de la Biblia su vida es transformada. Yo no sé cuántos les han leído la historia del peregrino. ¿Alguien ha leído eso? ¿No? De Juan Bunyan. Juan Bunyan. Eso es un escritor. Y una de las frases es de este peregrino que él va caminando a través del mundo y se le presenta bien difícil. Yo le invito a usted, creo que era un escritor inglés, y él cuenta la historia de que él iba, hay una película de eso, de que él iba por distintos lugares y se le presentaban muchas ofrendas a su vida. Y él era un cristiano que había escuchado el Evangelio de Cristo. Y siempre él resalta lo que dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Y sigue pasando, ¿verdad?, diferentes circunstancias en su vida. El enemigo lo viene a atacar y se le presenta de distintas maneras.
Y él seguía con el justo, con la fe vivirá. Y se ve muchas veces tentado a dejarlo todo perdido, pero esa palabra, el justo con la fe vivirá, fue lo que lo llevó a él lograr hacer las cosas que él quería hacer en su vida. Amén. Así que en nuestra vida como cristianos, nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. Amén. Amén. Perdón, estoy un poco, ¿verdad? Está cambiando el clima y como que, ¿verdad? Nos afecta todas estas cosas. Así, entonces la otra persona que vamos a estar hablando es Henry Stanley. Henry M. Stanley. Él es muy bien conocido por su viaje a las selvas de África para encontrar a David Livingstone. Y dice que uno de los momentos más dramáticos de la historia fue el encuentro de dos hombres y la denegación de Livingstone de la propuesta de Stanley de regresar a la civilización. El clamor del corazón de África había conquistado el corazón del veterano misionero y él no podía irse. Yo no sé cuántos de ustedes Dios le ha hecho un llamado que usted dice, yo no me puedo ir de ese lugar. Nosotros, por ejemplo, cuando la pastora Karen y yo llegamos acá, que muchos de ustedes conocen el testimonio desde Alemania, nosotros llegamos al estado de Washington y nosotros decíamos, bueno, Dios nos había hablado desde Alemania para abrir una iglesia en este lugar. Y nosotros llegamos, ¿verdad? Comenzamos en nuestro hogar con nuestros hijos, pero nosotros teníamos esa palabra de Dios en nuestro corazón. Nosotros teníamos que abrir esa obra. Tenemos que seguir hacia adelante. Aunque se venga, ¿verdad? Se levante todo lo que se levantó, nosotros nos mantuvimos firmes creyendo esa palabra que Dios había puesto sobre nuestra vida. Y cuando usted está apasionado, no solamente porque usted tiene sueño de hacer cosas grandes para Dios, porque eso está bien, ¿verdad? Está muy bien tú hacer cosas grandes para Dios, pero es que cuando Dios pone algo en usted, Dios pone pasión en usted dice que yo tengo que hacerlo. No, usted no puede dormir hasta que usted no realice lo que tiene que hacer. Y en el año 2012, a mí el US Army me dice que se tienen que ir de Washington. Amén. En el año 2012, nos tuvimos que ir para Fort Siento y no pude quedarme acá. Pero el llamado de la presencia de Dios a seguir la obra que Dios había puesto en nuestras manos estaba latente. Como este hombre Henry Stanley. Él tenía pasión por la gente en África. Así que si a usted Dios le da pasión por México, si a usted Dios le da pasión por África, si usted Dios pone en su corazón por la ciudad de Seattle, si Dios pone pasión en su vida por los hombres, eso no viene del diablo, hermano, eso viene de Dios. Amén. Es muy importante que usted conozca eso, porque Dios dice la palabra que Él es el que pone el querer como el hacer en nuestra vida. Amén. Así que este hombre, él sabía que en África necesitaba la palabra de Dios. Él sabía que en África la gente necesitaba conocer a Dios. Y después de que le había dicho antes que la palabra de Dios, ellos simplemente tenían algunas porciones de la Biblia. Dice que Stanley fue el primero en traducir algunos versículos de la Biblia, los 10 mandamientos. Si yo le pregunto ahora a usted que me diga los 10 mandamientos, yo le digo a algunos de ustedes, venga acá y dime los 10 mandamientos. Vamos a hacer una prueba aquí. Hermana Wilda, venga para acá. Venga para acá, hermana Wilda. Vamos a ver esto. Va a ser un poco diferente hoy. Vamos a ver. Hermana Wilda, dígale a los hermanos uno de los 10 mandamientos como dice la Biblia. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios. Como aquí mismo. Ok, digo uno. Sí. Aplausos a la Biblia. Este hermano Stanley, él tradujo los 10 mandamientos, los tradujo en la lengua de Uganda. Y usted dice, pastor, pero eso es importante. Los 10 mandamientos, mire hermano,
Los 10 mandamientos son tan importantes que si ahora mismo los Estados Unidos de Norteamérica y los ciudadanos norteamericanos, la gente hiciera los 10 mandamientos en su vida, eso sería excelente. Eso sería excelente. Usted sabe que la Constitución norteamericana que nos rige a nosotros aquí en los Estados Unidos, todo eso es basado en los 10 mandamientos. Usted sabe que la ley de quiebras y todas estas cosas vienen de la palabra de Dios. Amén. La Biblia habla mucho del dinero. Ok, pero hoy no vamos a estar hablando del dinero. Este hombre Stanley fue el primero en traducir algunos versículos de la Biblia, en ese caso los 10 mandamientos, en la lengua de Uganda. Luego, en respuesta a la solicitud de Stanley, la Sociedad Misionera de la Iglesia Anglicana envió allí un misionero. La gente, cuando Dios los llama, hace la diferencia. La gente, cuando Dios les llama a hacer algo, hace la diferencia. Muchos de ustedes que han llegado aquí al estado de Washington y que lo están viendo, muchos de ustedes tal vez no conocían muchas de las cosas que usted ha visto hoy en día en casa de alabanza. Dios nos trae a la pastora Karen y a mí y les permite a usted todas esas conexiones que Dios nos ha permitido a lo largo y lo ancho de nuestra vida. Usted empieza a conocer muchas de esas cosas. Mire qué bonito es Dios. Mire qué bonito que Dios quiere bendecir a estas ciudades. Porque usted sabe que el evangelio en Puerto Rico es una catapulta de evangelistas a todo el mundo. Yo no sé si usted sabía eso. De mi isla de Puerto Rico es como si fuera una catapulta tirando misioneros y evangelistas a todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hombres de Dios los ha utilizado y han dicho: "Heme aquí, estoy listo, Señor. Estoy listo para predicar tu palabra". Lo han dejado todo para esparcir el evangelio del Señor. Amén. Así que Alejandro Mackay, escriba por ahí, Alejandro Mackay. Alejandro y Mackay se escribe M-A-C-K-A-Y. Mackay se escribe M-A-C-K-A-Y. Él era un joven ingeniero escocés de mucho talento. Él era un ingeniero. Entonces, él redujo a forma escrita la lengua de Uganda en 1880. En otras palabras, ¿qué hizo este hombre? Él iba a poner en términos simples que los hermanos de Uganda ellos pudieran entender la palabra de Dios. En 1880. Yo no estuve allí, hermana, pero esa es la fecha. Entonces, cuenta la historia que con sus propias manos fabricó tipos de madera e imprimió porciones de su nueva traducción de las Escrituras. No obstante, la persecución que ocasionó la matanza del obispo Hamilton en octubre del 85, el mes siguiente Mackay imprimió 350 copias de las primeras hojas del Evangelio de Mateo. En otras palabras, Mackay dijo: voy a imprimir 350 copias del Evangelio, no estamos hablando de una porción de la Biblia, del Evangelio completo de Mateo. O sea, del Evangelio, del librito de Mateo, él hizo 350 copias y dijo: vamos a repartirla. Entonces continuó esta obra hasta que se terminó la Biblia completa en 1896. Queda por ahí, en 1896. 6 años después de la muerte de Mackay, miren qué tremendo cuando Dios va a usar a alguien. Muchas veces nosotros decimos: ay, Señor, pero es que yo soy soldado, yo soy una ama de casa, es que yo trabajo tal vez limpiando baños, limpiando zapatos, o haciendo, ¿verdad?, distintos trabajos que nosotros podamos tener, Señor, pero ¿cómo tú me vas a usar a mí? Estamos hablando de muchos que es ingeniero. Un soldado Dios no puede usar en su lugar de trabajo para impactar a esa gente. Amén. Dice la historia que en Uganda la palabra lector, cuando usted se refiere y le dice a alguien la palabra lector, usted dice lector. La hermana es una lectora, ella es una lectora, es un lector. Cuando usted dice eso en Uganda,
la gente, ese significado lo que quiere decir es un cristiano. Aquí en Estados Unidos lamentablemente ese no sería el caso, porque mucha gente, ¿verdad? La Biblia hace así, el pueblo sale arriba, lo soplan y simplemente no leen. Y no es porque no sepan, es porque no le da la gana. Porque no quieren aprender. Porque cuando usted aprende, no lo cogen de bobo. ¿Amén? Cuando nosotros aprendemos, la gente no puede tomar el pelo de lo que no somos. Porque cuando nosotros somos cristianos y aprendemos, en muchas sociedades en el mundo ahora mismo no quieren que la gente, las mujeres lean la Biblia porque saben la importancia que la mujer se va a dar si lee la Biblia. No, pero tú no puedes estar maltratando, ¿sabes? Porque Dios me dice que ese linaje escogido de real sacerdocio, y cómo yo voy a hacer así si tú me vas pegando pega. ¿Me entiendes? Le cambia su manera de ser, ¿verdad? A la gente. Eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios provoca en usted hacer cosas que usted decía, yo no me imaginaba que yo podía hacer esto. Amén. La palabra de Dios es algo tremendo. Un caso, por ejemplo, en mi vida personal, yo cuando entré en el Army en el año 1994, hace algunos años acá, hace tiempito de eso, en el año 1994, yo recuerdo que mi primer trabajo en el Army, yo era soldador. Yo estaba en una escuela de ser soldador. Yo no sé cuántos saben que es un soldador, que se pone la careta de eso, te pone una cosa así de cuero, ¿verdad? Entonces usted suelda. Y hermano, yo sufría. Usted dice, pastor, pero que eso sufría. Porque lo incómodo cuando usted tiene que hacer algo que a usted no le gusta hacer. Y no simplemente yo hacía la soldadura, y cuando tenía que hacer una soldadura que se llama overhead, ¿verdad? Yo cogía y empezaba a soldar así, y toda la chispa se me metía por aquí por la camisa, y dañaba la soldadura. Dañaba completamente la soldadura, y usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la clase? Este es el punto. Yo recuerdo que yo me fui de rodillas y le decía al Señor, ayúdame, porque yo tengo que pasar esta clase. Porque yo tengo que ir a Puerto Rico, yo me tengo que casar con esta muchacha. ¿Me entiendes? Y yo necesito pasar esto. Y yo me puse a leer la Biblia y leí ese versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces yo puse el versículo en mi mesa de trabajo, ¿verdad? Con todos esos muchachos americanos, yo lo escribí con una tiza, lo escribí en español y todo, ni siquiera lo escribí en inglés. Puse todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y cada vez que yo le llevaba la soldadura que yo hacía al maestro, me decía, eso no sirve. Yo miraba eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo, tú eres el hijo de Carmen Delia, hijo de Oscar, tú vas a hacer esto bien porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si ellos pusieron los blanquitos, todo lo puedo en Cristo. Mira, hermano, la palabra da resultado en su vida. Da resultado en su vida. Comencé a declarar eso y creer que sucedía cuando le llevaba las soldaduras al maestro, le decía, excelente, ahora te puedes mover para otro tipo de soldadura. Yo, yes, gloria a Dios. Simplemente porque recitaba una palabra. En las carreras bien difíciles que yo decía, Señor, yo no puedo más con esto. Yo decía, yo no puedo correr tanto y esta gente no se cansa. Y lo que hablaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ellos pueden, yo voy a terminar también. Si Dios me dice que yo puedo, yo lo voy a lograr en el nombre del Señor. Es el poder que tiene la palabra de Dios, hermano. Te dirá, pastor, pero yo conozco eso. No es que lo conozca, es que lo apliquemos en el nombre del Señor. Amén. Y es la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios que llegue a estos lugares como Uganda? Que llegue a lugares como en África ahora mismo, que muchos de estos dialectos no conocen la palabra de Dios. Cuando esta gente conozca la palabra de Dios, mire la cosa, la sociedad cambia, hermano. Amén. Si usted ve por aquí en Estados Unidos hasta un billete de $1, usted va a ver que el empresario dice, in God we trust. Haya presidente quien sea, todavía el billete de $1 y todos los billetes usted lo ve,
y cuando usted va a hacer un intercambio de monedas, usted va a pagar por algún servicio, usted le está diciendo in God we trust. Usted no se lo está diciendo, pero usted le está dando algo a alguien, porque tú me das ese teléfono, ok, yo te voy a dar lo que cuesta. En Dios yo confío y yo puedo comprar esto. Amén. ¿Había pensado alguna vez en eso? Qué tremendo, ¿verdad que sí? Así que la palabra de Dios es tremenda. Entonces, cuando llegaron, vamos a ver la historia de Madagascar. La historia de Madagascar. Dice la historia que los católicos romanos habían entrado a esta isla cercana de a la costa oriental del África. Cuando llegaron los misioneros académicos de 1818, abordaron su tarea de un modo muy distinto, porque no todo el mundo hace lo mismo que otra persona. ¿Amén? Todos somos diferentes. Cada uno de ustedes es único. Lo primero que hicieron fue traducir la palabra de Dios al malagasí. Ellos tardaron 10 años en traducir la palabra de Dios al malagasí, a la gente de Madagascar. Mire esto. En el año 1835, cuando la membresía de la iglesia había llegado a cosa de unas 200 personas, comenzaron las matanzas. Comenzaron a matar a la gente. Qué triste esto, ¿verdad? Dice la historia que la reina de ese lugar de Madagascar prohibió la posesión de las escrituras bajo pena de muerte. En otras palabras, que si usted tiene la Biblia, el hermano que tiene la Biblia y algunos de ustedes que tienen la Biblia, ahora mismo lo mandarían a matar. Amén. Y la gente que rehusaron entregar sus copias de la escritura fueron torturados y muertos. Préstame tu Biblia. En otras palabras, todo el que tenía una Biblia en su posesión, vamos a decir que entre la policía por ahí, ella tiene esa Biblia. Aquí vienen, se llevan a hermana Wenda, se la llevan a ella no se la llevan, no tiene ninguna. Bueno, entonces todo, ¿verdad? Y entonces todo lo que tenga una copia de la Biblia, dice la historia que en ese momento los torturaban y ¿qué? Y los mataban. Así que hermana no invitaba, que bueno, me van a matar. Y rápido va a decir, lo va a ver desde el punto de vista espiritual, que bueno, Dios sabe todas las cosas porque no traje la Biblia hoy. No, pero la cuestión fue que en ese tiempo en Madagascar, todo el mundo que cogía con una Biblia los mataba. Cuando la iglesia había llegado a 200 personas. Entonces, antes de ser expulsados estos misioneros de Madagascar, miren que brutal, esto está fuera de liga. Antes de que ellos se fueran de ese lugar, de esa región del mundo, los misioneros que estaban en ese lugar enterraron 70 Biblias. La Biblia, ellos hicieron boquetes y las metieron en el piso. Las enterraron. Ustedes dirían, wow, eso es bien ingenioso. Eso fue lo que hicieron esta gente. Y guardaron porciones de las escrituras en otros lugares para que las leyeran a los cristianos perseguidos. O sea, todos los cristianos que no los habían matado, los estaban persiguiendo, pero podían saber dónde estaba la palabra enterrada y la podían leer. Y decía, la palabra de Dios me dice esto. Vamos a ver qué me dice la palabra de Dios hoy. Me imagino la gente trabajando y perseguidos. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, que estés quieto, porque aquí que rueden tus enemigos, los que te aborrecen a esa cabeza. Y verdad, y leen, Dios mío, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, ¿hasta cuándo? Y lee palabras que le da vida a ellos. Y dice, yo voy a seguir hacia adelante. Amén. Así que es una bendición que usted hoy en día tenga una copia de su Biblia. Amén. Porque usted no le ha matado aún. Así que hoy en día de la iglesia de Madagascar,
tiene centenares de miles de miembros y ha enviado misioneros a otras regiones. Mire eso que tremendo. Imagínense que puedan decir eso de casa de alabanza. Esas 100 personas que se reunieron el domingo, creció tanto que podemos enviar miles y miles de misioneros en todo el estado y en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Amén. ¿Cuánto creen que Dios lo hace? Amén. Dios lo puede hacer. Entonces, hace unos 40 años salieron del África unos informes emocionantes acerca de un tal profeta Harris. Dice la historia que vestía de una túnica blanca y un turbante. Harris cargaba una tosca cruz de madera en su mano derecha y una Biblia, la misma que ponía en medio de la multitud al entrar a cada aldea. Eso suena como Cristóbal Colón. Eso me suena como Cristóbal Colón. Después, lo cual procedía a denunciar el mal la idolatría. Este hombre, cada vez que entraba a una aldea, iba con la cruz y con la palabra, que aquí se terminó la idolatría. Yo estoy cansado de la idolatría, no más idolatría. Imagínense eso usted. Parece que haya algo por aquí. Miren, dice uno con una cruz y con una Biblia, caminando por la ciudad. Y esta semana va para Tacoma. Eran que van a estar los averiguados en Facebook Live. Yo quisiera seguir más gente así. Dice, como resultado de su predicación, los misioneros ingleses reunieron muchos convertidos en las iglesias y les instruyeron en la fe cristiana. Harris había nacido y crecido en una aldea de Liberia, donde un misionero había traducido las escrituras en su lengua materna. Aparentemente, eso fue lo que le impulsó a ser el ardiente evangelista que llegó a ser. Cuando Dios habla en la vida de un hombre y de una mujer, no hay nada que lo calle. Amén. Cuando Dios hace algo en la vida de usted o en mi vida, nosotros no podemos quedarnos callados. La gente se va a enterar de las cosas que Dios está haciendo. Amén. Dice, en el Congo los misioneros trabajaron por años para traducir la Biblia en un dialecto combinado, completándolo en 1930. En 1894, en el funeral del jefe de la tribu, decapitaron a 40 jóvenes y sepultaron sus cadáveres juntamente con él. Muchos más fueron muertos para la fiesta que se tuvo después. Pero 40 años más tarde, en 1934, se celebró una Santa Cena. O sea, que este jefe de esta aldea había hecho un culto, ¿verdad? Y había hecho una matanza tremenda. Pero como llegó la palabra de Dios a ese lugar, en ese lugar donde hicieron esa matanza, dijeron, aquí no va a haber más matanza. Y dice la historia que eso lo convirtieron en un bautisterio. Y eso es la cosa que hace Dios, amén. Por eso yo les decía, el día de ayer, si nosotros podemos impactar nuestras ciudades con la palabra de Dios, la criminalidad va a bajar. La criminalidad baja. Los policías dicen, ¿qué están haciendo en casa de alabanza? ¿Qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Macy? Que la criminalidad baja. La oración tiene un gran poder. Amén. Inclusive hay lugares en el mundo que simplemente por la oración y por la fe en la palabra de Dios, los frutos de la tierra serán más grandes que en ningún sitio del mundo. Amén. ¿Usted sabía eso? ¿Cómo se llama la región de Colombia? ¿Dónde es? Honduras. Almadonga. ¿Dónde queda Almadonga? Las calabazas son gigantes. Usted puede buscar eso en YouTube. Porque esas cosas las hace el Señor. Amén. Y eso es lo que hace el poder transformador de la palabra. No es que la palabra de Dios, ¿verdad? Que simplemente una introducción a la Biblia. No es que la palabra de Dios sea palabritas mágicas. Es que la palabra de Dios tiene vida. Amén. Tiene vida para nosotros. Nos da vida, nos da esperanza. Le puede proveer a usted salud,
le puede proveer a usted dinero, le puede proveer lo que usted desee simplemente por usted leer la palabra del Señor. Y no solamente leerlo, sino usted creerlo en su corazón. Y no simplemente creerlo, sino confesarlo. Y no simplemente confesarlo, sino usted caminarlo en el nombre del Señor. Amén. El justo por la fe vivirá, pues usted va a seguir caminando como dice la palabra de Dios. Amén. Aunque vean las circunstancias de la vida que serían difíciles, la palabra de Dios me dice que el justo por la fe vivirá. Que mi simiente no va a pasar necesidades porque Dios tiene cuidado de mí. Solo dice la palabra de Dios. Él me dice que mire los pajaritos porque ni siembran ni ciegan, mas sin embargo el Padre las alimenta. Porque yo voy a tener que alimentar, ¿verdad? Que le voy a regalar a mis hijos. Dice la palabra de Dios que Dios con toda su gloria nos da todo esto para nosotros. Amén. Para nosotros bendecir a nuestros hijos. Amén. Así que la palabra de Dios tenemos que hablar en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Por eso a mí me gusta mirar los pajaritos. Usted cuando se sienta, ¿verdad?, abrumado por las circunstancias de la vida, por las circunstancias que están pasando, ¿verdad?, sea enfermedad, sea una cuestión financiera que está pasando en su hogar, refúgiese en la palabra de Dios. La palabra de Dios, mira, Jehová Jireh. Jehová tiene más de 200 nombres. Uno de sus nombres se llama Jehová Jireh, mi Dios proveedor. Que no importa la situación económica que ella esté pasando, Dios te la puede suplir. Amén. Dios lo ha hecho con mi esposa, lo ha hecho con mis hijos, lo ha hecho en mi familia y lo puede hacer con usted. Amén. Porque usted es un hijo de Él. Pero simplemente usted crea esa palabra. Amén. Y no simplemente crea, comparte esa palabra, la buena nueva de salvación con otros. Amén. Ok, vamos a América del Sur, ya tocamos África y estamos casi terminando. Dice que esto cuenta la historia de un campesino, dice en su libro Aventuras con la Biblia en Brasil, Frederick Glass, él narra cómo en su vida de colportor vendía las escrituras en cierto pueblo. Un campesino vino a él diciéndole que había comprado la Biblia unos años antes y añadió: quiero que venga conmigo a mi aldea. Allí el colportor encontró un grupo de fervientes adoradores. Después de comprar la Biblia, el campesino había llamado a sus amigos y vecinos y le había leído la palabra de Dios. Qué bonito es cuando la gente se reúne y le hablan a alguien la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, yo por ejemplo cuando estaba en el army, en el momento que nosotros no teníamos nada que hacer, los muchachos a veces venían y decían vamos a hablar, o se ponían a hablar de oficiales, o vamos a pasar un buen tiempo, vamos a hablar de tal cosa, ¿verdad? Pero qué bien se siente cuando usted saca de su tiempo y se sienta con alguien y dice vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Una idea que yo le voy a dar a todos ustedes, los estudiantes, los que nos están viendo a través de video, ¿verdad? Que se está grabando en el momento que vean este video. Mira, si usted tiene una oportunidad y usted puede invitar a alguien a Starbucks, o usted a un sitio de café que tiene que ser Starbucks, usted mismo le paga, le dice, vamos a pasar un time, vamos a hablar, simplemente hablar un ratito. Amén. Hay gente que le gusta hablar de cosas de más. Pero no, invítele a alguien, vamos a hablar de las cosas de Dios. Yo quiero compartir contigo algo. Y comience a platicar con esa persona. Eso es lo que hacía Jesucristo. Vaya a Starbucks, paguen un café y se sientan a hablar. Se sientan a hablar de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Cuéntele a alguien las cosas lindas que Dios ha hecho. Cuéntele a alguien cómo Dios le salvó. Cuéntele a alguien cómo Dios, ¿verdad?, lo sacó de una enfermedad. Cuéntele a alguien cómo Dios lo sacó de la depresión. Cuéntele a alguien las cosas que Dios está haciendo en su iglesia. Cuéntele a alguien las cosas que Dios está haciendo en su familia. Comparta con alguien el amor de Dios que Él tiene para esa persona. Hay gente que están bien tristes. Hay gente que necesitan hablar con alguien. Nosotros como seres humanos
nos diseñó para nosotros conectarnos. ¿Usted sabía eso? Dios desea que usted se conecte con alguien. Por eso nosotros tenemos lo que se llama conexión guión, porque queremos que la gente se conecte con otras personas. Amén. Uno de mis familiares que yo tuve en el Army, yo lo veía mucho haciendo esto, y era que él se iba con su Biblia, él se llevaba su Biblia y se iba, por ejemplo, a un sitio de café, y yo me iba con él, nos poníamos a platicar de la palabra de Dios. Y a leer varios versículos de la Biblia, lo que dice la Biblia. Amén. Hay gente que no entiende ni papa de lo que habla la palabra de Dios, porque nadie se lo ha explicado. Amén. Aquí llegamos los domingos, la pastora predica, pero nosotros no le explicamos la palabra. Pero ustedes que están, ¿verdad?, en su diario vivir, usted puede hablar con alguien y decirle, vamos a hablar de la palabra de Dios. Yo quiero compartir este versículo que Dios me dio en 1994. Yo no sé, pero quiero regalarlo ya a ti. Y se lo envía por texto a alguien. Amén. Yo no sé cuánto hay gente que le envía texto de 20,000 cosas. Mira ese cosa cayó. Mira ese que se metió. Mira qué gracioso. Y recibe 30,000 textos. Y muchas veces esas personas están pasando depresiones. Muchas de esas personas están pensando en dejarlo todo. Muchas de estas personas están deseosas de dejar el país. Muchas de estas personas están pensando dejar su vida, alejarse del mundo, quitar su vida, morirse. ¿Y qué tal si usted le dice, qué bueno es Dios? God is good all the time. Y lo ve mi pastor. Wow, me ministró cuando leí eso. Amén. No simplemente usted está siendo religioso, simplemente usted está compartiendo el amor de Dios a otras personas. Hay gente que nunca ha escuchado una palabra de Dios. Hay gente que nunca ha escuchado un versículo de la Biblia. Dice que después de esta persona comprar la Biblia, este campesino había llamado a sus amigos y vecinos y les había leído la palabra de Dios. Dentro de poco tiempo, muchos de ellos se habían arrepentido y habían sido salvos. Aunque nunca habían visto a un pastor ni habían escuchado un sermón, había 11 convertidos ya listos para el bautismo. En otras palabras, nadie nunca se tropezaron con una iglesia. Mírese eso. Nunca habían visitado una iglesia, nunca habían escuchado a un pastor predicando un mensaje de la palabra de Dios. Simplemente porque la hermana ya le dijo, yo voy a compartir la palabra de Dios contigo. Y nada más por eso, 11 personas se convirtieron. Amén. Y lo majestuoso de esto es que la palabra va respaldada por Dios. Yo no sé cuántos han visto que usted en sus comunidades, que ustedes, 2 personas, mormones, y los ve de 2 en 2. Usted sabe que muchos de ellos se sienten obligados a hacer eso. Pero eso lo vamos a tocar mucho más lejos. Muchos de ellos se sienten obligados porque tienen que hacer esas misiones. ¿Ok? Muchos de ellos no lo hacen de corazón. Nosotros tenemos que ser diferentes. Pero lo que a mí me gusta de la gente, de los hermanos mormones, porque yo considero, ¿verdad?, mi hermano en Cristo, ¿verdad?, que Dios los bendiga y Dios los salve. Porque ellos predicaban lo que era ahí. Pero lo que me gusta de ellos es que ellos son bien fieles a lo que ellos creen. Mire, hermano, yo no veo bicicleta, esté lloviendo, esté nevando, esté haciendo sol, esté haciendo viento. No importa la circunstancia. En Alemania yo lo veía en bicicleta y eso con unos fríos terribles y ellos predicando la palabra. Amén. Así que es importante, ¿verdad?, que hablemos y aprendamos, ¿verdad?, a compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. Amén. Entonces, después que se convirtieron, se formó una nueva aldea cristiana en ese lugar de América del Sur. Entonces, terminamos con las islas del Pacífico.
Dice la historia que dos misioneros huelguellanos llegaron a las islas Fiji en el 1835 para el año, y ya para el año 1864 habían traducido toda la Biblia al dialecto principal de Polinesia. Eso fue que las islas Fiji llegó en 1835 algunos misioneros huelguellanos. Ya para el 1864, gloria a Dios, que habían traducido toda la Biblia, la palabra de Dios, al dialecto principal de Polinesia. Entonces, en ese mismo año, el tambor de pregonero de la guerra convocó a toda la gente para una reunión especial. Esta vez no era una para fiesta caníbal, en otras palabras, para matarlo, sino para ver al rey con su familia y muchos guerreros arrodillarse delante de la Biblia en Fiji. Perdónenme. Sino para ver al rey con su familia y muchos guerreros arrodillarse delante del rey de reyes. Punto. 1 o 2 meses más tarde, la primera edición de la Biblia en Fiji llegó a una isla vecina y su rey se convirtió. 20 años después, la misma piedra con el cual los caníbales habían estrellado las cabezas de sus víctimas se ahuecó para convertirse en una pila de bautismos. Miren qué tremendo. Donde habían matado a toda esa gente, hicieron esa misma pila que bautizaban a la gente. Amén. Yo no sé cuántos han escuchado la historia de Nicky Cruz. ¿Alguien ha escuchado la historia de Nicky Cruz? Algunos de ustedes, ¿verdad? Ok. Sería bueno, ¿verdad?, que los hermanos, si quieren escribirlo, Nicky Cruz. La película se llama Corre, Nicky, Corre. Y yo les quiero mencionar eso porque es un bonito caso de evangelismo que sucedió con él y con el hermano David Wilkerson para los años 60 y 70 más o menos. Y él estaba en una ganga bien tremenda que se llamaba los Mau Mau. Y entonces ellos mataban a la gente por matarlo, ¿verdad? Y cómo Dios transformó la vida de este hombre. Entonces el pastor Juan Geddy, G-E-D-D-I-E, dice que llegó a una de las islas Nuevas Hébridas. Estas son islas en el Pacífico, en el 1848. Y él se puso a traducir el Evangelio de Marcos. Él llegó en el 48 y el Evangelio de Marcos lo publicó en el 1853. Y luego de haber publicado el Evangelio de Marcos, 10 años más tarde, él publicó el Nuevo Testamento en el 1879. O sea que pasaron 31 años cuando tradujeron la Biblia en las Islas Nuevas Hébridas. Y lo más interesante que me gusta de esto es que usted dice, pero ¿por qué usted habla de eso? Yo no entiendo. Lo bien interesante de eso es que el epitafio, o sea, cuando la persona se muere, lo que escriben en la piedra de esta persona, ¿verdad? Dice la historia que la tumba de Gary, de este pastor, dice así. Miren lo que dice la tumba de él. Cuando él llegó, en 1848, no había ningún cristiano. O sea, usted vea la piedra de él, ¿verdad? Donde lo enterraron. Y dice, cuando él llegó, en 1848, no había ningún cristiano. Y la otra estrofa abajo dice, cuando él murió, en 1872, no había ningún pagano. Un aplauso, yes. Amén. Qué tremendo, qué bonito, ¿verdad? Que la gente pueda hablar algo así, ¿verdad? Que digan en el año. No, pero yo no puedo poner mi caso, pero bueno.
llegué a Washington. Bueno, ok, ya estamos casi terminando. Dice Juan C. Patton trabajaba en otra isla de las Nuevas Hébridas. Juan C. P-A-T-O-N. A él también le preocupó la necesidad de darles la Biblia en su propia lengua. Pero un hecho frustrante era que no tenían en su lengua ninguna palabra que ni remotamente sugiriera los grandes conceptos cristianos de gracia y fe. ¿Qué yo quiero decir con esto? La palabra de Dios, cuando usted no la entiende en el lenguaje suyo, ¿qué sucede? ¿Ah? No lo va a entender, usted va a decir, yo no entiendo ni papa. Si nosotros buscamos una Biblia, por ejemplo, cuando comenzó la Reina Valera, que fue los años que yo les dije, las primeras clases, y leemos, ¿verdad?, cómo fue escrito. Yo estoy leyendo español, y muchos de ustedes van a decir que yo no entiendo eso, porque no está en su lenguaje contemporáneo. Y eso es lo que está pasando en estas islas híbridas. Entonces, yo quiero leerles solamente una parte. Ok. Entonces, un día Platón trabajaba en su choza en la obra de traducción. O sea, este hombre está trabajando en su choza, me imagino, ¿verdad?, que es el lugar donde él vivía. De repente entró un hombre. Este hombre venía cansado de caminar, se desplomó en una silla, y al hacerlo, cuando se desplomó en la silla, él le dice: estoy cansado, todo mi peso está sobre esta silla, estoy cansado, todo el peso mío está sobre esta silla. Y ansiosamente este hombre, Platón, le pidió que repitiera la frase. Y entonces en su edición del Nuevo Testamento, creer en Cristo, cuando ustedes dicen creer en Cristo, se traduce descansar de todo el peso sobre Cristo. Para ello, creer en Cristo se traduce descansar todo el peso sobre Cristo. En otras palabras, que tú todo eso se lo dejaste a Él. Amén. Entonces, ok. Y entonces hay muchísimas historias, ¿verdad?, de las que Dios ha trabajado a lo largo y lo ancho de la humanidad. Y dice que en un servicio de comunión, un pastor notó que un maorí se retiró del altar y regresó a su asiento, pero después se acercó nuevamente al altar y participó de la Santa Cena. El hombre le explicó: se había encontrado ante la mesa de comunión arrodillado al lado del hombre que había matado a su padre y bebido su sangre. Antes de convertirse, había hecho el juramento de matar a este hombre la primera vez que lo viera. Y he aquí las palabras que dijo el maorí: de modo que regresé a mi asiento. Entonces en el espíritu vi el santuario celestial y aparecía que oí una voz diciéndome: en esto conocerán todos los hombres que soy